Bueno, el tema de hoy es cómo actúa la resurrección de Cristo en nuestro crecimiento espiritual. Hoy es día de resurrección. ¿En qué nos afecta a nosotros o qué usted y yo entendemos de la resurrección? Hoy allá afuera se celebra la resurrección de Cristo, pero nosotros, ¿cómo lo interpretamos o cómo lo entendemos? ¿Estamos en lo correcto o, o quizás tenemos un vago conocimiento? Que lo importante es que esa resurrección haya afectado nuestras vidas, haya afectado nuestra manera de pensar, de hablar y aún las intenciones de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo actúa la resurrección de Cristo en nuestro crecimiento espiritual? Hemos crecido en ese conocimiento, en esa comunión, y recordando que esto también lo debemos aplicar en el servicio. Ese es el lema de nuestra iglesia de este año: crecer, el crecimiento espiritual en Cristo, pero este mes se va a enfocar en el servicio. Todos nosotros somos servidores de Cristo, pero usted dirá, no, pero pues de pronto alguno piense que el servicio es algo visible. El servicio es total como creyentes, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge, con nuestros papás, con nuestros tíos, con nuestros abuelos. Como nosotros somos instrumentos de Dios para aquella familia o aquel prójimo que con que Dios nos ha rodeado. Eso es servicio también, porque lo visible pues lleva un poquito más digamos, de compromiso, pero muchas veces uno tiene en poco que no, pues no soy visible. A veces practicamos el anonimato. Listo, entonces vamos a hacer la introducción es que allá afuera hoy se celebra Día de Resurrección. Ellos hoy están allá, este fin de semana han estado muchos, han interrumpido sus trabajos y muchos no han trabajado, han cerrado sus negocios, han entrado como en esa sensibilidad aparente o en esa sensibilidad costumbrista de que el Señor de señores padeció una cruz y que hoy el viernes estuvieron haciendo una serie de liturgias y actitudes en que estaban conmemorando ese sacrificio, y hoy es la resurrección. Pero la resurrección, vemos que antes de venir Jesús hubo 500 años de silencio, 500, 400 años de silencio de Dios, que no se manifestaba, no les hablaba al pueblo. Y vemos que de un momento a otro llega el cumplimiento de la escritura y surge un profeta con un comportamiento de vivir bastante extraño, aún para comer, y empieza a exhortar al pueblo anunciando la venida de Jesús. Y después aparece Jesús, no aparece, sino se da a conocer y empieza a vivir 3 años de enseñar, de levantar unos discípulos, de hacer milagros, prodigios, pero llega el momento en que Él es crucificado. Pero antes de ello, Jesús, vemos lo que pasó con aquel hombre, el amigo de Jesús que murió y que fue sepultado y que Jesús va y lo resucita. Entonces venía el pueblo en un tiempo en que no veía milagros, un tiempo de silencio, ¿no? Un tiempo que no veía el manifestar o los milagros, los prodigios, y de un momento a otro resulta en esa atmósfera. Pero llega el tiempo en que ese personaje maravilloso, a él habla de su muerte y lo da a conocer a través de Lázaro, y él finalmente muere. Pero todos hasta ahí pasó toda la euforia, todo aquel consagramiento pasó.
y todo el pueblo queda callado. Pero viene el manifestar de Cristo. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia del día de resurrección. ¿Cómo reaccionó aquel pueblo? ¿Cómo reaccionaron aquellos que estuvieron con él? ¿Qué hicieron? ¿Qué les afectó? Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver brevemente lo que nos hablan los evangelios. ¿Cómo reaccionaron estos hombres? La actitud que tuvieron, el comportamiento que tuvieron al ver ese milagro, que aquel que hizo milagros, prodigios, señales, un momento a otro se entrega en una situación bien fuerte en la crucifixión y después se les aparece y empieza otra vez a enseñarles. Y vamos a Mateo capítulo 28. ¿Qué nos dice la Biblia del día de resurrección? Mateo capítulo 28, versículo 8. Vemos cómo estos hombres, y algo enmarcado que vemos a través de los evangelios que nos habla de la resurrección, que siempre las mujeres fueron las madrugadoras, las mujeres fueron las que a las que se les reveló primero Jesús después de estar sepultado. Y los cuatro evangelios nos hablan muy puntual que fueron las mujeres que tuvieron esa bendición o ese milagro de ver a Jesús primeramente que sus discípulos. Miren el primer impacto, el versículo 8 de Mateo 28. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Vemos que los versículos anteriores nos habla de lo que ellas vieron, de los que ellas observaron, pero vemos que dice que salen con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, esto podríamos estar hablando cómo usted y yo reaccionamos cuando tuvimos esa bendición de reconocer que necesitábamos de Cristo. Necesitábamos ser salvos, necesitamos de pronto un milagro, o necesitábamos algún prodigio en nuestras vidas, y Dios lo usó para traernos. Y vemos cómo el Señor afirma lo que había dicho, lo que les había dicho, los afirma en ellas. Y vemos qué surge en ellas. ¿Cuál es su reacción? Con temor y gran gozo. ¿Será que usted y yo lo hemos avivado? Algo que debemos preguntarnos. ¿Hemos avivado ese milagro cuando reconocimos a Jesús como nuestro Salvador? Vamos a Marcos. Marcos también nos habla de esa reacción que tuvieron estas mujeres. Marcos capítulo 16, versículo 8, también habla de que ellas fueron y observaron, vieron. Pero el versículo 8 me dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Vemos que los escritores, ellos recogen esa información de ellas para plasmarlo en ese escrito. Dice que ellas subieron con gran temblor y espanto. Recordemos que viene de un tiempo de silencio de Dios. Y la reacción de ellas es espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habían visto al Señor en un cuerpo espiritual pero palpable. Algo que ellas no habían visto. Habían visto a Lázaro, pero Lázaro tenía un cuerpo material. Recuerde que cuando él sale de la tumba, creo que él le dice: denles de comer, le dijo Jesús cuando salió Lázaro de la tumba. Y vemos que Jesús se les aparece y eso le produce un impacto. Eso es el día de resurrección. ¿Qué impacto nosotros podemos tener en esta fecha especial, día de resurrección? Ese impacto ha venido afectando nuestras vidas. Vamos a
a Lucas capítulo 24, cómo Lucas, el escritor, nos habla de las siguientes reacciones que tuvieron. Lucas 24, 8. Dice: entonces ellas se acordaron de sus palabras. 24, 8. Se acordaron de sus palabras. Leamos el siguiente versículo. Y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas estas cosas los 11 y todos los demás. Ahora el 10. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. El siguiente que es bien, mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creía. Vemos que cuando van al sepulcro ven lo que observaron y ellas van recordando. ¿Y qué pasa? Llevan esas buenas nuevas a los apóstoles, que ninguno se levantó temprano, sino que las mujeres fueron las que madrugaron a llevar las especias. Recordemos que, un breve recuerdo, que ellos eran una tumba y ellos iban y llevaban las especias para, como hoy lo hacemos con las flores. Muchas personas tienen ese hábito de llevarle flores a la tumba. Ellos llevaban una especie aromática para el cuerpo, para llevarlo, porque recordemos que la tumba era un lugar amplio, casi una habitación, una piedra enorme, y en ese lugar de la tumba hacían la especie de un banco y a él lo envolvieron en un lienzo blanco y lo perfumaban con esas especies. Entonces ellas iban a eso. Y entonces vieron todo lo que vieron y ellas dicen que van y le testifican a los apóstoles. ¿Y qué pasa a los apóstoles? Le dijeron que eso era una locura. Pero vemos cómo el Señor nos sigue dando claridad, cómo ellos reaccionaron ante ese milagro, ante ese suceso tan maravilloso. Leamos el versículo 31, ahí también nos habla de algo del camino de Emaús. Vemos que cuando Dios, o sea, es un milagro que usted y yo entendamos el mensaje de la Biblia. Si usted y yo no entendemos, no hay un entendimiento de la palabra de Dios, de las escrituras, vamos a estar velados. Vemos cómo los discípulos dijeron: eso es una locura. Habían andado con el maestro, habían visto, habían observado. Inclusive se acuerda la misión de los 70, cómo él los envió y dijo, les da las características de lo que podían hacer, y ellos vienen gozosos ante Jesús y les dice: esto hicimos. Pero todo esto se había olvidado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa tendencia. Y por eso vemos allá hoy el día de resurrección. Hoy muchos por costumbre, por hábito o por cultura van a celebrar el día de resurrección. ¿Y después qué pasa? ¿Qué pasa después? Entonces dice el versículo 31. Entonces vemos que es el camino de Emaús. Creo ahorita mi esposa lo estuvo leyendo. Vemos cómo Jesús les habla de todo el Antiguo Testamento, les recalca cómo el Antiguo Testamento hablaba de ese Cristo, de ese varón, de ese sacerdote que tenía que padecer, que tenía que suceder todas estas cosas. Y dice finalmente, cuando ya Jesús les dice, tardos de corazón, les dice, bueno, no entendieron, pero dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le conocieron, mas él se desapareció de su vista. Que este día de resurrección nosotros crezcamos o haya ese despertar en nuestra conciencia, que la resurrección debe afectar nuestras vidas todo el resto del año. Porque allá afuera es simplemente la ceremonia y después el mundo sigue igual. No hay una transformación, que eso es lo que debe reflejarse en nuestras vidas en la resurrección de Cristo, o debe haber ese efecto de la resurrección de Cristo en nosotros, que nuestras vidas deben ser transformadas.
Entonces les fueron abiertos los ojos y les conocieron. Cada día nosotros debemos leer la Biblia con el propósito de entenderla, para que nuestras vidas reconozcan a ese Cristo. Vamos leamos el versículo 36 de ese mismo capítulo. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. El 37, leamos para que cojamos bien la idea. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. El 38. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? La fluctuabilidad, la incredulidad, la duda, todo esto acarreaba a ellos y no se daban cuenta. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, mas veis que yo tengo. ¿Se acuerda el milagro de Lázaro? Esto lo está hablando Jesús para que ellos reaccionen. Y diciendo eso, les mostró las manos y los pies. El siguiente: y como no todavía ellos de gozo no lo creían. Miren cómo ahí la confusión, o todo se junta con tal de que, distrae a la persona para ocultar ese milagro. No creían y estaban maravillados. Y les dijo: ¿tenéis algo que comer? El 42. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo estas cosas. Les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Si usted y yo lo entendemos, que el Antiguo Testamento me habla de Cristo y que ahora el Nuevo Testamento es para yo vivir, para que Cristo viva en mí, es algo preocupante, porque nuestro entendimiento estaría cegado. Y por eso yo muchas veces usé el Antiguo Testamento y me complacían esas historias maravillosas, pensando que era para mí, era para el pueblo. El Antiguo Testamento era para el pueblo de Israel, para guiar un pueblo a la gracia, hablando del misterio de Cristo que tenía que padecer y traer al pueblo hacia él. Entonces aquí nos ha hablado de cómo Jesús tiene que explicarles, hablarle para que ellos reaccionen, y finalmente el Señor hace el milagro, les abre el entendimiento. Amén. Vamos a Juan capítulo 21, también nos habla de la reacción de los discípulos. Y el capítulo 21 del 4 al 7, aún el 20 nos habla también del exacta, pero aquí vamos a ver muchas reacciones que tuvieron los discípulos. El 4 me dice: cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús. 21:4, sí. Juan dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, no lo conocían, estaban confundidos. Y el versículo 7 me dice: entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: este es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Vemos cómo ellos reaccionan. ¿Qué actitud nosotros vamos a tener en este año? Hoy se celebra la resurrección. ¿Qué vamos a estar viviendo nosotros? Vamos a ser avivados al recordar esta fecha. Vamos a tener ese despertar más ferviente. Vamos a ser más fervientes, reconocer que Dios ha hecho un milagro en nuestras vidas y no estamos como allá los de afuera, que
están celebrando la resurrección y después todo pasa al olvido. Y leamos el versículo 12, otra reacción que tuvieron ellos. Les dijo, venid, bueno, hablaban del pez y aquí vemos cómo Jesús les dice, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabían, pero había un temor en ellos, había una confusión interna en ellos, porque no se disponían a hablar abiertamente con él. Y vemos cómo el Señor nos habla de lo que puede pasar cuando nuestras vidas no es claro o no entendemos las escrituras. Entonces aquí hemos hablado, ¿qué nos dice la Biblia del día de la resurrección? ¿Cómo estos varones reaccionaron? Estas mujeres reaccionaron ante ese suceso, que ellos fueron testigos de esa manifestación de Jesús con un cuerpo espiritual, no con un cuerpo material como le pasó a Lázaro. Aquí era un cuerpo espiritual. Vemos cómo él, si usted lee, no sé, en alguno de los, creo que en el capítulo 20 de Juan, él se les aparece, traspasa las paredes y ellos quedan, los discípulos quedaron en esa confusión y Tomás dice, bueno, cuando los discípulos le dicen a Tomás, porque ese día no estaba, Tomás dice, pues yo no creeré hasta no meter el dedo en la llaga, mi mano, este es bastante exagerado, mi mano en el costado no creeré. Y vemos que el Señor vuelve y hace el mismo milagro cuando ellos estaban reunidos y entra a ese aposento y los encuentra a todos y también a Tomás. Entonces, ¿cuál es nuestra posición y qué nosotros entendemos de la resurrección de Cristo? Para nosotros vamos a tener esa actitud. Vemos que los 4 evangelios nos hablan diferentes actitudes que ellos tuvieron. Creo que en algún momento de apremiación que nosotros hemos tenido, la hemos ¿qué? Sentido. Entonces miren que también en Hechos de los Apóstoles nos habla de lo que pasó ya no con los discípulos, sino a una multitud, ya no con los que él anduvo, sino que ya a otras personas diferentes. Y el versículo 3 del capítulo 1 de Hechos me dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Hechos capítulo 1 versículo 3, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Aquí ya habla una multitud, ya no a su círculo más íntimo. Les empieza a hablar cómo él les habla aquí acerca del reino y cómo da testimonio a todas estas personas de la época. Y si fuéramos más adelante en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 6, nos han dado un amplio repertorio de lo que fue la vivencia de Jesús después de haber resucitado. Dice, además, os declaro, está hablando al apóstol Pablo, le está escribiendo esta carta a los corintios, hablando de lo que él vio, de lo que él recibió de todo lo que averiguó acerca de la resurrección de Cristo. Dice, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
y que apareció a Cefas y después a los 12. Y esa es la parte final, y que después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y el versículo 7 que habla ya Pablo en persona dice: después apareció a Jacob, a todos los apóstoles, y el siguiente así, ahora sí. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Aquí es el testimonio que da Pablo acerca de su llamado y acerca de la resurrección de Jesús. Entonces, hasta aquí hemos visto la palabra del Señor, cómo nos habló de la resurrección de Cristo. Listo, Jesús resucitó, un buen conocimiento, pero ahora vamos a ver qué resultado produce la resurrección en la vida del creyente. ¿Qué resultado? ¿Qué hoy usted puede sondear internamente mientras vemos estos apuntes, estos subtítulos? ¿Usted qué puede sondear de estos títulos? ¿Qué está pasando en su interior, en su andar, en su vivir con el prójimo? Porque de eso se trata la resurrección de Cristo. Dice, vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 10. Filipenses capítulo 3, 7 al 10 me dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he tenido como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder al fin de conocerle y el poder de y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. No me lo quiten, por favor. Entonces, ¿qué resultado produce esta fecha hermosa que hoy se está pregonando a nivel mundial? La resurrección de Cristo. Y vemos cómo este hombre da testimonio de su transformación. Y cuando dice que todo lo tengo por basura, si usted recuerda, ahí en Hechos 22 nos habla o testifica Pablo de que él fue instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Era una persona con gran autoridad en conocimiento de las escrituras. Era un hombre bien docto. ¿Se acuerda cuando estaban persiguiendo a los discípulos? Les dijo: miren, no sea que ustedes dejen a ellos que hagan, que si no es de Dios esto, menguará esta euforia de Cristo. Pero si es de Dios, ustedes están peleando contra Dios, porque ellos estaban persiguiendo. En esas estaba Pablo, Saulo de Tarso. Entonces vemos cómo él lo resume y dice cómo afectó la resurrección, el poder de la resurrección, cómo actúa en su vida y cómo él llega al punto de decir: tengo todo por basura, lo he perdido todo. ¿Qué usted y yo hemos perdido por amor de Cristo? ¿Qué usted y yo a qué hemos renunciado por el poder de la resurrección de Cristo? Usted puede decir: he renunciado a tal cosa, he renunciado a esto, he renunciado a los celos, he renunciado a la envidia, he renunciado a mi alto excitación en las contiendas. He renunciado a las malas palabras. Si usted ve aquí, Pablo renunció a todo lo físico, aquello por la cual él se sentía orgulloso. Él renunció al orgullo. Entonces aquí vemos el primer ejemplo bíblico. ¿Qué sucede cuando
se entiende la resurrección y cuando se vive ese fruto de la resurrección que es el poder de Dios en nuestras vidas, la cual nos fortalece para nosotros tener un cambio. Amén. Vamos ahora a Romanos capítulo 6, versículo 4. Vemos que aquí este punto nos habla que produce una nueva vida. La resurrección en nosotros produce una nueva vida. ¿La resurrección de quién? De Cristo. Produce en nosotros una nueva vida. Romanos 6, 4 y 5 me dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Vemos cómo la resurrección en nosotros, al entenderlo, produce muerte. Y dirá usted, pero ¿cuál muerte? Muerte aquello a nuestra filosofía, a nuestra sabiduría humana y terrenal que nos habla Santiago, que es diabólica, a nuestra forma de andar, que queremos siempre, esa actitud eso que introdujo Satanás en la naturaleza, que es: yo entiendo las cosas así. Y si yo las entiendo, mi prójimo tiene que entenderlas así. Por eso los hogares se acaban, porque el hombre quiere imponer su punto de vista sin Cristo. La mujer quiere imponer su punto de vista sin Cristo. Y entonces él dice que seremos también en su resurrección, también lo seremos. Muerte a la carne produce en mí la resurrección de Cristo. Eso es lo que dijo Pablo. Lo he renunciado, lo he tenido por poco, por basura, por amor de Cristo. ¿Y qué es la vida nueva? Esa vida nueva que nos habla el versículo anterior que nos hablaba. Vamos a Colosenses capítulo 10, vamos a ver un ejemplo que nos habla el Señor acerca qué puede ser la vida nueva o qué podemos entender por esa vida nueva. Colosenses capítulo 3 dice, el versículo 10, 3:10 dice: y revestidos del nuevo, el nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay griego, judíos, circunciso, incircunciso, bárbaro, ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Todas estas clases sociales, todo este nivel económico, todo esto se reduce a que el poder de la resurrección de Cristo en mí. Sé que tengo eso, tenga dinero, tenga conocimiento, tenga aquello, pero el amor de Cristo debe prevalecer en mí. Tenga o no tenga, se debe reflejar el poder de la resurrección de Cristo en mí. El siguiente versículo, el 12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Esto es el fruto del poder de la resurrección de Cristo en mí. Si éramos airosos, ¿qué vamos a hacer? Benignos. Si somos egocéntricos, vamos a ser humildes. Si somos altivos, vamos a ser mansos. Esto lo produce la resurrección de Cristo en mí. El entender que Cristo resucitó. Y esto va a producir, dirá usted, pero yo no alcanzo todo eso. Pero es que Jesús produce en mí el querer como el hacer. Por eso la Biblia nos habla que sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque es Cristo en mí. Eso va aflorando. Es como cuando usted siembra una semillita
¿Qué pasa con la semillita? Naturalmente ella se va despojando de su cascarón, la membrana va surgiendo, va subiendo, va subiendo, y es un proceso hasta el punto de dar otras semillas que también tienen que morir. Ese es el proceso que nosotros hemos comenzado, que vamos logrando. Ya no nos es gravoso, sino que cada día logramos esas metas, que caemos, nos levantamos, porque sabemos que Cristo está en nosotros y Él dice: hijitos, si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, Jesucristo el justo. Resurrección de Cristo. Entonces vimos que produce una vida nueva la resurrección de Cristo en nosotros, el entender. Ahora vemos que Él nos dio su naturaleza, o en pocas palabras, poder, que era lo que hablaba Pablo ahorita. Poder, no ese poder que nos enseñan hoy en día. Poder para ganar riquezas, poder para levantar, para imponer el evangelio a nuestro prójimo y decirle arrepiéntase, o exhortarlo, poder para subyugar a nuestro prójimo, llámese hijos, nietos, abuelos, tíos, porque nos gusta que nuestras emociones se muevan. Y esas emociones muchas veces lo han enfilado en el ego, en la autoridad, en esa imposición, ese poder. Pero ese poder que Dios da, que la resurrección de Cristo da, es para ese poder, para someter esta carne, para doblegarla a la obediencia. Decimos que Efesios capítulo 1, versículo 18 al 20. Ahí nos habla de la naturaleza del poder que Él nos ha dado, nos ha ceñido, nos ha dado a causa de su presencia en nosotros, a causa de Cristo. Efesios 1, versículo 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Téngala ahí, por favor. Dice: alumbrando los ojos de vuestro. Si usted y yo no entendemos lo que adquirimos, lo que Dios impartió con la resurrección de Cristo, si no lo entendemos, no vamos a poder ceñirnos a ello. No vamos a dar lugar que Cristo crezca en nosotros. Dice: y cuáles, si usted y yo entendemos, vamos a entender la riqueza, la gloria de la herencia que Él nos ha dado. Siguiente versículo. Dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Por eso usted ahorita va a salir y va a encontrar de pronto trancones, porque están ellos en la resurrección. Para los que creemos. Nosotros es un día a día vivir la resurrección de Cristo, según la operación del poder de su fuerza. Si ves que ese poder es para someter esta naturaleza, para doblegar nuestra naturaleza, para tener esa comunión con el Espíritu, para no contristarlo, para no apagarlo, para comprender que la resurrección, eso se nos dio con la resurrección de Cristo. Siguiente punto, hemos visto, produce vida nueva, nos dio su naturaleza o poder, ahora nos da esperanza. Primera de Pedro. Esa esperanza la cual usted y yo, por más que tengamos circunstancias adversas, nuestra esperanza debe permanecer anclada en nosotros, estar confiado en esa esperanza. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3, 4 y 5. Vemos desde el 3. Vuestro atavio no sea primera de Pedro, no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos o de oro, de vestidos lujosos. Siguiente, el 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable
y apacible, que es la de grande estima delante de Dios. El 5. Porque así también se atraían en otros tiempos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Bueno, aquí creo que... Bueno, es esta situación que usted y yo tenemos que comprender, que aquí nos habla de estos versículos de lo muy normal que usted y yo podemos andar. ¿Sí? Lo muy descomplicado y no tener en cuenta que somos justos, que hemos sido transformados. Entonces dice que su grande misericordia hacia el versículo 3. Ahora sí, porque estábamos viendo allá. Qué pena con usted. Ahora sí, yo sí me sentí como raro. Ay, Dios mío. Ahora sí, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Esa esperanza está a la diestra del Dios, de nuestro Dios Padre, por la que resurrección de Jesucristo de los muertos. Ahora sí, el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ahí nomás hasta el 5. Entonces vemos lo que Dios nos ha dado por la resurrección de Cristo, y que nos ha investido. Por eso dice: renuévense en vuestro entendimiento, el espíritu de vuestra mente. Como Jesús dijo, les tocó y su entendimiento les fue abierto. En otro lado dice: y le abrieron los ojos. Así debe ser nuestro andar. Cada día entender la Biblia, que la Biblia, la Sagrada Escritura se nos dio para que seamos transformados en esa nueva criatura y podamos tener esa bendita esperanza que nos dice que seremos guardados, cuerpo, alma y espíritu. Ahora vamos a Juan capítulo 3, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿en quién? Todo aquel que vive todo el año, no una semana, no un día, vive atento a ese manifestar de Cristo en su vida, en nuestra vida, que vamos superando esas actitudes vergonzosas, corruptas, esas actitudes vergonzosas, nos vamos sobreponiendo sobre ellas. Tenemos esa esperanza y nos estamos purificando con esa esperanza. El mantener esa convicción, esa certeza, así como Él es puro, Jesús, Cristo en mí, va creciendo esa santidad, esa paz. Nos da esperanza. Vemos cómo la esperanza nos purifica cuando nosotros estamos plenamente arraigados en esa esperanza. Vamos al siguiente punto. Afecta nuestro modo de pensar. Afecta nuestro modo de pensar. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No me lo quiten. Si usted y yo hemos resucitado, hemos tenido ese entendimiento, esa revelación de Cristo en nuestras vidas, nuestra mirada está en las cosas de arriba. Por ende, por eso Pablo dijo: todo lo que he logrado lo he tenido por basura, por el amor de Cristo. Muchas veces nos seducen la comodidad y pagamos grandes esfuerzos por lograr comodidad. Muchas veces nos seduce el querer adquirir para dejar a nuestros hijos bien cómodos.
No es malo, la situación es que ocúpenos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, ese agite de lograr esto sin tener a cuenta a Cristo. Cuando vivimos esas vidas, hemos descuidado nuestra salvación. El apóstol dice: ocúpense de vuestra salvación. Anden dando frutos de ser salvos. Eso es vivir en este mundo, trabajar. Jesús le dice a los fariseos, a los doctores, a los sacerdotes, dice: es necesario que hagan lo uno sin dejar de hacer lo otro, pero prima poner la mirada en las cosas de arriba. Siguiente versículo, ahora sí. Si pues, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si hemos entendido la resurrección de Cristo, cada día nuestro diario vivir, a pesar del agite que vivamos, debe prevalecer en nosotros la paz y la santidad, si queremos ver al Señor. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Afecta nuestro modo de pensar. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, somos observados. Yo puedo hablarle de fe, hablarle de Cristo a mis hijos y darles cátedra, conocimiento, pero si mi comportamiento no habla, no testifica que Cristo está en mí, eso es simplemente religión. Eso es simplemente una costumbre religiosa que no me va a llevar, o no da fruto, o no está dando fruto de ser salvo. Dice: despojémonos. Dice: en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos. Aquí no dice el Señor se lo va a quitar. Aquí no va a decir usted: haga esto, suba, haga todas estas penurias, todo esto, y verá que Dios se lo quita. No, aquí dice: despójese. Usted y yo identifiquemos esas cosas para que podamos despojarnos de todo pecado y de todo peso, preocupaciones, estrés, agite por lograr muchas cosas visibles, palpables, porque es que eso nos hace sentir satisfechos aparentemente. Dice: y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa carrera del supremo llamamiento, puesto los ojos en Jesús. La resurrección afecta mi modo de pensar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué dice autor y consumador de la fe? Porque allá el apóstol le dice a las iglesias: él se despojó de todo y se humilló hasta lo sumo, y a causa de su actitud reverencial fue exaltado sobre todo. ¿Queremos nosotros la eternidad en verdaderamente? ¿Estamos cuidando de ese fruto de la resurrección que se produce en nosotros? Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo de Cristo delante de él? Esas multitudes que iban a entrar al reino de los cielos. Él estaba padeciendo, pero ese gozo de ver esas multitudes que iban a ser acercadas a Dios a causa de su padecimiento en la cruz. Y nosotros también, ¿cuál es nuestro gozo puesto delante de nosotros? La eternidad en Dios. La eternidad en Dios. Ese es nuestro gozo, que el día que usted y yo moramos, esto se va a deshacer, pero iremos a su presencia. Delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Logró su objetivo, él se gozó. Él no mira, él tenía esa fortaleza, Dios lo había fortalecido. ¿Se acuerda esa oración de Getsemaní? Dios le dio esa fortaleza para que él pudiera
pudiera atravesar ese momento de la cruz. Y él menospreció todo aquello que le decían. ¿Se acuerda qué le decían cuando estaba en la cruz? Bájate. Lo escupían, lo latigaban. Si eres hijo de Dios, bájate. Él menospreció. ¿Y qué nosotros estamos menospreciando? Nos gustan que nos halaguen, ¿sí o no? Nos gustan que nos aviven el ego. Y muchas veces amamos esas cosas más que crucificar nuestras metas terrenales. Porque muchas veces con el agite del diario vivir, con el manifestar del consumismo, nos seduce muchas veces porque deseamos metas visibles y palpables. Pero lo espiritual no es palpable ni visible, solo lo sentimos nosotros. Mi prójimo no lo va a sentir. Ese es el mayor dilema en nosotros muchas veces. Pero Dios nos ha rescatado para que nosotros no desmayemos. Ya hemos visto estos puntos ahorita. Recuerde, ¿qué nos dijo la Biblia del día de la resurrección? Y debemos entender que la resurrección nos produce, ¿qué produce en la vida del creyente? Produce una vida nueva, produce la naturaleza divina, poder, da esperanza y afecta el modo de pensar. Ahora, siguiente punto, la importancia de la resurrección de Cristo para nuestra eternidad. Sustentar asidos de ese entendimiento, la importancia de la resurrección de Cristo para nuestra eternidad. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Que él hable, el apóstol Pablo, acerca de la importancia de la resurrección de Cristo. Pareciera un trabalengua, pero si usted lo lee muy detenidamente, meditando en ello, le va a traer entendimiento. 15:22 dice: pero si predicamos, 12 dice, perdón. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Téngalo un momentico. Recordemos que Pablo estaba en ese tiempo con la circunstancia de los judaizantes, que es la fe con obras. Entonces ellos decían: ¿cómo es que ellos van a ser salvos por gracia, por la fe, pero no cumplen los rudimentos de las celebraciones, de los hábitos que ellos habían desarrollado acerca de las costumbres judías? Y ellos querían revolver eso. Entonces por eso dice él: dice alguno entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque ellos el pueblo judío no querían admitir a Cristo, y todavía ellos lo niegan, mucha parte de ellos. Por eso aquí le dice el apóstol Pablo esto, el versículo 13: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si usted y yo no creemos en la resurrección, no vemos, y si no vemos fruto de ello en nuestras vidas, estamos negando la resurrección de Cristo. Usted y yo podemos venir aquí, yo puedo aquí venir y predicarles, pero si no hay frutos en casa, en familia, en el trabajo, estoy negando la resurrección de Cristo. Y si Cristo, el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si esto no está afirmado en nosotros, no va a haber cambio. Usted puede creer, los de afuera creen en el Cristo. Ellos dicen: yo creo tanto en Cristo que cargo la foto en mi billetera, en mi pecho, cargo la foto, cargo esculpido la imagen en una cadenita atada a mis pies.
Pero no se trata de eso, se trata de frutos. Siguiente versículo, el 15. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. El versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Aquí vemos la vana fe. Si hay fe, si usted confiesa, si usted y yo decimos, celebramos la resurrección de Cristo, pero si no hay esa afirmación en nuestro comportamiento, es vana nuestra fe. Siguiente versículo, el 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Siguiente, el 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ténganlo ahí un momentico. Vemos estos versículos anteriores que nos hablan de que podemos tener mucho conocimiento, podemos confesar, pero esa confesión tiene que venir de acá, de un corazón transformado, porque si no hay un corazón transformado por el poder de la resurrección de Cristo, entonces estamos viviendo una vida vana y por ende estamos dando un testimonio vano, porque muchas veces nosotros como padres queremos que nuestros hijos crean, tengan una vida de creyente, pero nosotros desmentimos nuestras palabras con nuestros actos. Entonces el versículo 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esta es el poder de la resurrección de Cristo. Esto es lo que hoy en día a nivel mundial se celebra. Pero usted y yo somos privilegiados. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de afirmarnos en ese conocimiento. Y si no lo estamos viviendo, tenemos la oportunidad de decir, Señor, clamo por ese milagro que tú le hiciste a esos discípulos. Les abrió el entendimiento. Les hizo entender, hizo un milagro, les tocó. Eso nosotros debemos recobrar, debemos avivar esa sensibilidad al entender la palabra de Dios, al entender las escrituras. Y vamos a como conclusión, ¿qué podemos concluir? Vamos ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, el versículo 23, ¿qué nos dice? Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí nos está hablando de la eternidad, el día en que Dios nos llame a cuenta, el día en que usted y yo moramos. Unos van a ser antes que otros, pero lo más importante es que somos de Cristo. Eso es lo más importante. Quizás usted haya visto que murió joven, o vea que mueren jóvenes, ya anciano, todos. Si estamos en Cristo, en su venida seremos manifestados. El versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Tocó leer el 25. Sí. Toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Aquí habla del último tiempo en que como Jesús logró, o Dios el Padre en Cristo logró todo, esa atracción de todo un pueblo para Él, que es lo que ahorita hablaba
leíamos en ese versículo, decía que puesto el gozo delante de él, sufrió en la cruz. Esto, él viendo desde ese instante, veía todo esto que él iba a tener, ese resultado de ese sacrificio. Del fruto de ese sacrificio lo iba a recoger aquí todo en este tiempo, en el último tiempo. Entonces nosotros tenemos hoy esa gran oportunidad, se nos dio. Por eso hoy traía este tiempo que usted y yo podamos tener una mejor o ampliar ese conocimiento, diría, porque yo creo que muchos lo hemos escuchado, pero quizá ya se nos olvidó o quizá no lo hayamos escuchado, qué sé yo. Pero bueno, entender lo que hoy el mundo está celebrando y que verdaderamente nosotros somos Dios nos ha puesto como los actores o como los instrumentos ¿para qué? Para que se manifieste, o lo que esa obra en la cruz se manifiesta en que usted y yo somos transformados, que nuestros hijos serán transformados, y que si logramos una buena impartición o vivir esa fe, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos puedan ellos conservar esa bendición que ser temerosos de Dios. Amén.